Vamos a hacer la perspectiva de una pirámide de base cuadrada. La posición respecto al plano del cuadro es esta. Tenemos el PC, tenemos la posición de la línea del horizonte, como sabemos, a la altura del punto de vista, y tenemos el plano del suelo, donde se apoya la pirámide. Marcamos aquí una distancia respecto al plano del cuadro y colocamos, por ejemplo, la pirámide. Aquí hacemos una ortogonal y una paralela a la línea de tierra, que es esta, y por último colocamos aquí la base de la pirámide cuadrada de arista 5, y no sabemos la altura, pero sabemos la pendiente de cada una de sus caras. Bueno, marcamos bien las líneas que se ven aquí delante y aquí el plano de cuadro tapándola. Bueno, pues esto visto desde arriba, que es los datos que necesitamos. Tenemos entonces la línea del plano del cuadro, que es esta. Tenemos ahora la posición del punto de vista y su proyección ortogonal sobre el cuadro, que es el punto principal visto desde arriba, y el punto de vista. Ahora tenemos, por ejemplo, esta distancia que decíamos, una unidad o dos. Aquí mantenemos esta distancia respecto a este punto, entonces ya la marcamos aquí y colocamos, bueno, aquí está demasiado desplazada, vamos a colocarla aquí, por ejemplo. Si sale dentro de fuera del cono de 60 grados de amplitud, entonces se va a distorsionar cada vez más. Entonces colocamos aquí la figura vista desde arriba. Esta es una horizontal, la diagonal, y todavía no sabemos la altura, ya que, como decíamos, esto sí, por ejemplo, tiene la longitud 5 centímetros. Bueno, lo podemos colocar así, una línea de auxiliar de cota, la línea de cota, línea 45, el símbolo de cuadrado y 5 unidades. Bueno, decíamos que esto iba a ser 5 centímetros, que la pendiente de cada una de las caras, todas con la misma pendiente, pues va a ser 3 medios. 3 medios de pendiente quiere decir que por 2 en horizontal avanza 3 en vertical. O sea que esta es la pendiente de 3 medios. Entonces lo único que tenemos que hacer es, aprovechamos ya, por ejemplo, esto, e imaginamos esta proyección de la pirámide. Proyectamos este punto y el centro, que vendrá por aquí, el vértice superior. Y entonces aquí esto es 2,5, cogemos aquí 1 centímetro, aquí 2, aquí tendremos 2,5, nos interesa 2, y ahora a partir de aquí cogemos 3, 1, 2, 3. Entonces ya tenemos que la pendiente de la cara es esta. Corta aquí, hacemos la simétrica. Bueno, esto no es más que imaginar que tendrías la figura, si la cortamos por el vértice, pues aquí tiene esa pendiente. O sea que por 2 en horizontal sube 3 en vertical, nada más que eso. Bueno, tenemos ya la altura, que era lo que queríamos, que es esto, la que nos dé aquí. Esta es la altura. Y por último representamos ya la figura. Entonces tenemos, para representar una línea cualquiera, vamos a coger otro color, por ejemplo. Prolongamos estas líneas y tenemos las trazas de las rectas del cuadrado, donde cortan al plano del cuadro. Punto 1, 2, 3 y 4. Bueno, son realmente estos puntos, el 3, el 4, aquí el punto 2 y aquí el punto 1. Hasta ahora tenemos la perspectiva vista desde arriba. Ahora lo que hacemos es intentar verla bajo esta posición. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, la perspectiva de esta línea, que llamaré línea A, por V hago una paralela, y entonces tengo que la fuga de esta línea es esta. Tengo su traza, que es el punto 1, o sea que la perspectiva de esa línea es esta. Y esto es lo que va a ver el señor, que está aquí, o sea que su ojo está aquí, realmente está viendo este fragmento como esto.
Si yo alineara este punto con el punto de vista, pues podría tener exactamente la perspectiva de este punto, que es este, y la perspectiva de este otro punto, que es esto. O sea que este sería el segmento que el Señor ve y que corresponde a este. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es representar en alzado el plano del cuadro, que sería el que está aquí. Lo desplazamos y lo giramos 90 grados, lo abatimos 90 grados. Entonces lo vamos a colocar aquí, por ejemplo, siempre paralelo al plano del cuadro. Visto desde arriba es esto el plano del cuadro. Y ahora siempre marcamos la distancia desde la línea de tierra al horizonte, que es la altura del observador, que es esta. Entonces cogemos la altura que nos den del observador, la colocamos aquí y ya tenemos la línea del horizonte. Bueno, ya tenemos entonces prácticamente todos los datos bien colocados. Lo único que necesitamos es proyectar los puntos. Teníamos que las trazas corta aquí a la línea de tierra, subimos esos puntos aquí. Ahora lo que hacemos por V es una paralela a esta dirección. Bueno, seguimos esa dirección, mejor que decir una paralela a esa. Tenemos la fuga de estas líneas, ya que las paralelas se cortan en infinito. Entonces, si hago por V una paralela a esa línea, tengo la fuga de esta recta. Ya que en realidad el punto, el final de esta recta, lo ves sobre el plano, sobre este punto. Y si empezamos a alinear todos los puntos con V, va teniendo su perspectiva aquí. En el momento en que yo llegue ahí al infinito, pues tendrá su punto final aquí, su imagen aquí. De ahí que hago una paralela a estas líneas para obtener la fuga de esas líneas. Siempre en la fuga la subo al horizonte. Ahora hago una paralela a esta y siempre esa fuga también corresponde a estas líneas, siempre la fuga al horizonte. Eso quiere decir que estas dos, o sea, estas dos van hacia esa fuga. Entonces, como aquí están en color magenta, ya las pongo aquí. Una y otra. Mientras que estas dos que salen de estos dos puntos van hacia esta fuga. Una y otra. Bueno, tenemos ya la perspectiva del cuadrado de la base. Habíamos visto cuál era la altura, era esta, que marcamos aquí. Entonces, como pasa realmente por el centro, hago aquí las dos diagonales. Y como esta es paralela al plano del cuadro y a la línea de tierra, no me vale. Y aquí también será horizontal, paralela a esta. No me vale porque necesito la traza. Entonces, esta sí que obtengo su traza si la prolongo. Y también obtengo su fuga si la prolongo. Bueno, eso quiere decir que ahora lo único que tengo que hacer es coger esta altura, colocarla a partir de la traza siempre. Y fugar hacia esta fuga. Levanto una vertical por este punto y ya tengo el vértice superior de la figura, con lo cual puedo unirlo con cada uno de los puntos. Entonces, uno con este, con cada uno de los vértices de la base, este y con el de atrás. Y lo mismo aquí, discontinua por estar por detrás, no es visible. Y esa es ya la pirámide en perspectiva. Bueno, este es el horizonte, esta es la línea de tierra y siempre la misma técnica. Para hacer una recta cualquiera, por ejemplo, si quiero hacer la perspectiva de esta línea, de la línea M, y saber qué distancia dista de esto, bueno, la distancia tendría que hacer una perpendicular a esa línea y sería la distancia. Pero si tengo la perspectiva no lo podría ver, aquí en planta sí, por eso conviene partir de la planta. Bueno, la perspectiva de esta línea, el método de siempre. Corta el plano del cuadro en la traza la subo aquí arriba. Por V hago una paralela por el punto de vista, visto desde arriba, corta aquí, esta es su fuga.
O sea, subo la fuga siempre al horizonte. O sea, es una línea que viene desde aquí hasta aquí. Eso quiere decir que su perspectiva es esta. O sea, la perspectiva de esta línea pues es esta. Bueno, como vemos no tiene complicación ninguna. Por último vamos a darle un poco de sombra para que se entienda mejor. O sea, tenemos aquí esta cara, por ejemplo, y esta. Vale, aquí, esta es la cara de la pirámide. Y esta sería esta cara. Luego tenemos esta y esta. Vamos a diferenciar esto un poco. Bueno, tenemos esta cara, que es en realidad la que está de este lado, es esta. Aquí está sombreada de forma distinta. Aquí tenemos esta, que ponemos más oscura. Bueno, si por último quisiéramos darle unas sombras, ya que hemos sombreado estas dos caras, si yo por ejemplo digo que la sombra de este punto cae aquí, ya que tenemos esta línea, pues digamos que cae exactamente aquí. Entonces la sombra de la pirámide viene desde este punto hasta este. Luego este punto vendrá aquí, este vendría aquí y este viene aquí. O sea que la sombra es esta. Entonces esa sombra la vamos a calcular ahí arriba también. Es la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, pues tenemos esta línea, pero no tenemos este punto. Entonces, para obtener la perspectiva de ese punto, puedo hacer cualquier línea que pase por ese punto, mismo la de la sombra. Pero bueno, voy a hacer una ortogonal mismo. Una ortogonal que viene por aquí, y al hacer por V una paralela tengo su fuga, tengo su traza, que es esta, y como su fuga es el punto principal, cae aquí, entonces uno el punto principal con su traza y corta aquí. Eso quiere decir que la sombra va hasta ese punto, hasta aquí y hasta aquí. Debería venir más hacia aquí, ya que aquí parece que está alineado. Bueno, si lo hubiéramos hecho con reglas saldría mejor. Bueno, tenemos ahí ya la sombra que se proyecta sobre el suelo. Siempre la sombra pues tiene más fuerza allí, más cerca del objeto. Aquí ya no lo hacemos, no está medio gastado el rotulador. Bueno, simplemente si yo hago la línea ortogonal que sale de aquí para detectar este punto, ya que un punto queda determinado por dos líneas, pues realmente esta línea al hacer por una paralela tiene aquí su fuga. Subo la fuga aquí arriba y tiene su traza aquí, subo la traza aquí, alineo este punto con este y donde me corte a esta recta ahí tengo el vértice de sombra. Y como si yo alineo esto con esto, eso quiere decir que el sol está sobre esta dirección, y como la altura de esta figura es esta, también podemos saber la altitud del sol. Entonces cojo esta altura y la coloco ortogonal a esta línea, entonces la coloco aquí. Entonces cojo H, esta altura, la coloco aquí, entonces ya sé que si uno este punto con este ángulo es en realidad la altitud del sol, o sea la altura en la que está el sol. Está batido, tendría que girarlo 90 grados, sería esto, ya que cogí la altura de la figura y como la sombra del vértice superior es aquí, quiere decir que esta es la dirección del sol. Desde arriba no puedo ver el ángulo, pero si cojo la altura y abato este triángulo ya veo exactamente la dirección del sol, o sea que ya sé que realmente el sol sigue esta dirección.
Y si hago la perspectiva de este punto, que ya la tengo, la perspectiva por ejemplo de esta dirección, tengo la proyección que es esta, alineo la proyección con esto y viene por aquí, haciendo por obvio una paralela. Tengo también la traza que sigue esta dirección y viene hacia aquí. Bueno, de esta manera ya tengo perfectamente, por ejemplo, también la dirección de esta línea con la que cogiera de la línea norte-sur. Bueno, esto querría decir, como la sombra está hacia allá, que el sol está detrás del observador. Y cuando tenemos el sol hay dos posibilidades. Puede estar el sol delante, entonces tiene su proyección en el horizonte aquí. Si tenemos aquí un segmento vertical, pues alineamos este punto con este y este con este, y tenemos que la sombra de este punto es este, y la sombra del segmento vertical es este. Este sería el horizonte. El caso opuesto es como el que nos ocupa. Para no llenar eso de líneas, tenemos por ejemplo un segmento que es este de aquí, y tenemos la dirección, vamos a ponerla mejor así, la dirección de la sombra por ejemplo que cae aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra de un segmento vertical pues es esta, y la sombra de un detalle que hubiera aquí sería esto. Bueno, pues tenemos entonces aquí la fuga de todos los rayos solares. Eso quiere decir que realmente si aquí hubiera otro segmento vertical también fugaría hacia allá, y necesariamente los rayos de sol son paralelos, y al bajar por aquí una vertical el rayo de sol fugaría hacia aquí. Pues eso quiere decir que la sombra de este objeto sería esto. O sea, tenemos por un lado los rayos solares que fugan hacia una fuga que cae sobre la vertical que pasa por este punto. Bueno, pues ese sería el caso de esta sombra. Lo puse aquí con estos dos segmentos. Y bueno, con todos pasaría exactamente igual. Rayos de sol que fugan hacia F sub S, mientras que líneas por el suelo que fugan hacia F sub O, por ejemplo. Bueno, pues ese es un caso de sombra de una pirámide de base cuadrada y recta, o sea que tiene el vértice incidente sobre el punto medio de la base cuadrada, y que tiene en sus caras una pendiente, como ya dijimos, de 3 medios, ¿no? Que significaba que por cada 2 unidades en horizontal subía 3 en vertical. Y aquí entonces ya la sombra que proyecta sobre el suelo, y luego aquí.